Saludos, buenas, gracias por entrar a mi plataforma. Yo soy Reuli Peña, para mí es un grato placer tener este invitado de luz. Estamos aquí con Hugo Trejo, sacerdote de la parroquia San Isidro Labrador. Señor Hugo, para mí es un grato placer tenerlo en mi espacio. La verdad es que tener personas que llevan el mensaje privilegiado es un grato placer para mí. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Reuli, por tu invitación. Gracias también a todas las personas que nos siguen en estas plataformas digitales. Para mí también un gusto, un placer compartir esta experiencia y sobre todo experiencia de fe. Eso es lo que brindamos en todas partes que estamos. Nuestra persona siempre tiene que hablar de Dios y siempre tiene también que hablar de ese amor para con Dios y también para con los demás. Excelente, Hugo. Para iniciar, yo quiero saber, Hugo, de dónde viene, sus raíces y esas cositas que desde jovencito le pasaron a usted. Yo soy Hugo Anderson Disla Trejo, pertenezco al municipio de Inver, a la sección de Pérez, donde antes estaba el Ingenio Amistad. Muy bien. Sobre mi vida inicial como un joven cualquiera, en una familia, unos trabajos, unos planes, unos proyectos. Cuando se habla de el sacerdote se piensa como que cae del cielo, sin embargo no es así. Es una figura, bien lo dice el libro de los Hebreos, es alguien escogido de entre los hombres para servir a los hombres. Mi vida, solamente el recordarla, una proyección, estudios, trabajos, diría lo normal en toda persona, en todo joven que se proyecta, que sueña y que anhela con un futuro para con él y así también para con toda su familia. En los estudios, ¿cómo era el joven Hugo? El joven Hugo era interesado en los estudios. Siempre he tenido un afán, no por el conocimiento, sino por la libertad. Mientras más conoces, eres más libre. Eso es así. Y la sociedad cada día tiene exigencias y siempre fui muy dado a los estudios. Recuerdo que cuando niño iba a los trabajos, a los quehaceres en el hogar, pero siempre con mi mochilita detrás porque tenía la proyección que tenía que estudiar. Tenía una visión. El único modo en el cual tú puedes prosperar es mediante la educación. Hoy día tú puedes tener dinero, puedes tener cuantas cosas que sea. No, lo que te hace grande son tus valores, tus principios. Y eso solamente te lo da una buena formación. Porque de nada sirve que yo tenga aquello y aquello, no. Sirve que tú tengas valores, que tú tengas formación, que tú seas una persona humana. Cuando hablo humano, en todo el sentido de la palabra. Muy bien. El jovencito Hugo, a la edad de 8 o 10 años, llegó a hacer su travesura de irse para un río allá en Pérez, y que mami me vio cenizo, como uno llama, y le dieron alguna pelita que usted alguna vez recuerda. Mira, Reuli, eso es normal. Sí. Este tipo de experiencias, como te decía, se dan a lo interno de la familia. Cuando uno es niño, joven, adolescente, cree que siempre hace lo correcto y las cosas buenas. Y no le hacemos caso a los padres cuando nos orientan. Yo recuerdo que, así como dices, soy de un campo en el que había río. Sí. Entonces era un peligro ir al río, no por el río, sino por los juegos que hacíamos los demás en el río. Eso es. Con golpes, etcétera. Con tantas cosas que eran riesgos, pero que lo veíamos como diversión. Sí. Entonces siempre hace falta la figura de la familia que te oriente. Y quizás tú no lo entiendes en el momento, pero luego das gracias por tener a alguien, una madre, por tener un tío, por tener un familiar, a alguien que te orientara y que te hiciera ver que es un riesgo. Tú saltas de un bauco a otro en el aire, ok, una aventura, una travesía, pero ¿qué tal si se parte? Lo que pasa es... ¿Qué tal si caes en una peña? ¿Qué tal si no lo agarras? Entonces, son cosas que siempre pasan en la vida de todo joven y de todo adolescente. En su hogar, Hugo, ¿quién era el de la voz fuerte? ¿Era su mamá, su papá o tenía algún tío que era el que ponía las riendas allá? Bueno, en mi hogar, mi mamá. Mi mamá fue con ella que me crié y también con mi abuela. O sea, vivíamos en familia. Muy bien. Vivíamos varios en la casa. Y fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, en la que cada uno desempeñaba su rol y en la que todos estaban preocupados por el bienestar de la familia.
La familia que representa para usted, que he visto que la ha mencionado bastante en lo que ha sido su juventud. Mira, cuando hablamos de la familia, tenemos que hablar de esa célula madre que constituye la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Y por eso la iglesia siempre se ha mostrado defensora de los valores de la familia. Si no hay familia, no hay sociedad. Tú tienes una madre, un padre, no llegaste de la nada. Sí. La familia es el núcleo en el que se te aporta a ti todo. Tu cuidado, la alimentación, no te alimentabas, no te bañabas y todo eso lo hizo tu madre, lo hizo alguien. Y es como ese círculo en el que todos nosotros nos vamos entrelazando y hay un compartir de un lazo más allá que con otra persona cualquiera. La familia lo es todo, por eso hay que cuidar la familia, querernos, amarnos, valorarnos, no importando las debilidades, cuántas cosas encontremos por el camino. Nosotros somos nuestras familias. Por eso tú ves, Reuli, Sí. que aquí tú puedes hablar hasta de los apellidos. Claro, claro. Y ya tú puedes ubicar, fulano es o sobrino o primo o de la familia tal, porque Sí. tiene un gran peso. Y por eso, hasta no hace mucho, las familias se preocupaban porque ningún miembro de mi familia pueda hacer cosas que nos avergüencen delante de los demás. Eso es así, Hugo. Lo veo que tiene muy buena comunicación, se expresa bastante bien. Y quiero saber, aparte de que usted estudió, ¿verdad?, su escuela primaria, su bachillerato, ¿verdad? ¿Eso lo hizo dónde? ¿Allá en Pérez o luego ya cuando ingresa a lo que viene siendo el trayecto para ser hoy día sacerdote? Bueno, yo ingreso en el trayecto para ser sacerdote, como tú lo dices, que en el lenguaje nuestro es la experiencia del seminario, La experiencia a del cuarto de bachillerato. Anteriormente a eso, estuve en el liceo y la escuela de Llanos de Pérez, así también como en mi comunidad, Los Guzmán, hasta el tercer curso de básica. Ya de ahí me traslado a Montellano, estudio en Puerto Plata, después voy a Santiago de los Caballeros y hago estudio por 5 años, una experiencia de propedéutico, 4 años en la Pucamaima de filosofía, soy filósofo. Muy bien. Y ya después en Santo Domingo, 4 años de ciencias religiosas o teología también con otra licenciatura. Pues de un señor preparado. ¿Y qué edad tiene Hugo? Yo tengo 28 años. 28 años, tantas experiencias 28 a años. corta edad. Hugo, ¿ya cuando se interesa usted por la religión como tal? Que quiere ingresar a un seminario, ¿fue su madre, un pariente que lo llevó allá o siempre fue su norte llevar el evangelio como tal? Mira, cuando tú hablas de cuando me interesé por la religión, Sí. en fenomenología de las religiones, es bueno aclarar que el ser humano es un ser religioso. Sí, Todos somos religiosos. ¿Por qué? Porque nos reconocemos que no somos el principio constitutivo de nuestro propio ser y por eso tenemos que buscarlo. Es decir, yo no vine por mí mismo. Y toda persona tiene un deseo de la trascendencia. Eso es la religión. En este caso, tu pregunta, que me pregunta sobre la experiencia sobre el sacerdocio, no estuvo siempre en mis planes, en mis proyectos. ¿qué quería hacer Hugo cuando pequeño? Un sueño que usted tuvo. Hugo quería ser ingeniero informático. Me encantan el mundo de las computadoras, las redes, las apps, todo esto. El mundo tecnológico, claro está, también como joven de esta época, Reuli, que Sí. es normal. Pero era mi sueño, era mi pasión. Sin embargo, llega un momento en mi vida en el que el Señor toca todos mis planes, mis proyectos, y yo opto por renunciar a mi ideal para descubrir uno nuevo a su lado. ¿Tuvo un sueño usted, una revelación o algo así? Mira, el Señor nos habla de muchas maneras. Algunos con un sueño, algunos con una revelación, a otros de un modo más sutil. Pero tú sientes dentro de tu ser que es la misma voz de Dios que te habla Sí. y que te invita a tú lanzarte a una experiencia nueva, a una experiencia que tú no tienes quizás el control y por eso te da miedo. Cuando no estamos en el volante tenemos miedo, Reuli. Eso Por es. eso tú vas en una guagua, en un taxi, en un bus y sobre todo cuando sabes conducir. Y tú ves que se pone alguien delante y tú frenas inconscientemente. Sí. Y si hay que doblar o algo, tú doblas inconscientemente porque queremos tener el control. Sin embargo, en la experiencia de Dios no es así. Nosotros nos lanzamos. Nosotros disponemos nuestra voluntad para que Él nos faculte, nos capacite.
Muy bien, entonces me hablaba ahorita de cómo llega Hugo al seminario. Quiero que me hable un poco acerca de eso, que tal vez muchos estaríamos interesados de cómo es que se dan esas cosas. Mira, hay un proceso de elección, Sí. pero más que elección, un proceso de convivencia vocacional, así se llama, en el que por las parroquias los jóvenes son invitados a una experiencia vocacional, no a que seas sacerdote, no a que sea aquello, sino que tú tengas la oportunidad, que se te brinde un espacio para tú descubrir en verdad qué tú quieres ser. Muchas veces, y uno que está en el trabajo pastoral, va por las escuelas, va por muchas partes, y tenemos contacto con muchos jóvenes que no saben aún qué quieren ser. Entonces es un espacio privilegiado que se te brinda para que tú descubras tu vocación y sobre todo para que dentro de tus planes y proyectos Dios nunca se quede fuera. Dios no solamente está en la vida del sacerdote, está en la vida de toda persona, está en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Muy bien, Hugo. Entonces ya cuando se le otorga el título de sacerdocio, ¿cómo se siente? ¿Qué es la armonía dentro de Hugo? ¿Cuál es su misión dentro de este privilegio como tal? Mira, más que se me otorgue un título, quiero que distingamos cualquier profesión del sacerdocio. Al sacerdocio yo no llego porque adquiero unas condiciones y me gradúo. Es un misterio desde la vocación del ser, Dios que me llama, a yo que respondo, y la iglesia que confía en esa llamada que yo he dicho que he recibido y que durante tantos años de formación se han podido ver signos de que es cierto. Más que yo sentirme con el título, es un honor, un privilegio poder servir a la comunidad, en este caso a Luperón, y donde quiera que vaya, donde quiera que me encuentre, pero poder servir en el nombre del Señor. Es una experiencia maravillosa, inexplicable, Reuli. Por más que yo te quiera explicar qué se siente ser sacerdote, eso es algo que hay que vivirlo, porque es una vivencia, es todo un ser. Es algo que tú no puedes decir como, bueno, soy maestro y hago esto, porque es otro enfoque, es otra dimensión. Y no porque sea más o porque sea menos, ya cada quien es feliz con el estado de vida, con la vocación en que ha sentido, que es feliz de esa manera. Pero mis funciones esencialmente acá son tres: enseñar, santificar y regir. Son las tres funciones sacerdotales que todo nuestro ministerio, nuestro trabajo tiene que verse por ahí. Por eso tú ves, Reuli, las tantas veces que tú das un mensaje, que tú enseñas, que tú orientas, estás enseñando. Muy bien, sí, claro. Las tantas veces que tú realizas los sacramentos, que haces una oración, estás santificando. Es lo esencial. Cada acción que tú puedas por ahí hacer, de acompañar, de guiar, todo tiene que ver con una de estas tres funciones: enseñar, santificar y regir. Hugo, he visto muchos casos de que cientos de sacerdotes, podría llamar así ese número grande, de que se interesan por lo que es los servicios militares. ¿No fue su caso eso? Mira, no es que te intereses en los servicios militares. La iglesia tiene una misión de acompañar a toda persona, a toda institución. Y los militares también necesitan que se les predique el evangelio. Los militares también necesitan que se les cultive el amor de Dios. Entonces, se pide el servicio a la iglesia para que destine sacerdotes, para que también les acompañe a ellos, como lo hace con los maestros, como lo hace en las parroquias, como lo hace con toda persona. Muy bien, entendidas aparte. Hugo, he visto muchas circunstancias y cosas que pasan de que yo estoy haciendo el bien y lo ven mal. Entonces cuando hago lo malo lo ven bien. Me doy a entender en esa parte. He visto que ya en lo que tengo conocimiento de la escritura, que hay una parte que dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Qué usted tiene que decirme acerca de eso? Mira, te voy a contestar desde la experiencia de Jesús. Sí. Jesús en su ministerio, en su vida profética, hacía signos, milagros, curaciones. Y lo acusaron. Echa el demonio con el poder del príncipe de los demonios. Sí. Es decir, que siempre van a haber personas que lo bueno lo verán como malo y lo malo lo verán como bueno. En este sentido hay que tener fidelidad
a nuestro compromiso con Dios, que es lo importante. Y no podemos nosotros hablar porque nos limitamos a cómo va a caer el mensaje, a quién le va a gustar, a quién no le va a gustar. La persona de Jesús es el modelo para nosotros ser felices realizándonos en lo que tenemos que desempeñar. Y así he visto muchas cosas que pasan, que usted trata de llevar el mensaje positivo y a las personas no les interesa eso. Ahora se puede dar el caso de que usted lleve una sinvergüenza, para llamarlo así, y es lo que tiene más repunte en la sociedad. ¿Por qué serían esas cosas? Mira, nosotros vivimos en una sociedad que ha experimentado grandes cambios. En estos grandes cambios hay muchas corrientes de pensamiento que se permean, muchas ideologías también, que han logrado que las cosas que se consideraban como buenas y válidas hoy día sean odiosas. Por ejemplo, la maternidad, qué valor tan grande. Claro. Como tú no te puedes imaginar. Y solamente una madre y un hijo que sabe reconocer. Sin embargo, son cosas que están relegadas a un segundo plano, porque hay como una nueva escala de valores. Y así lo llaman muchos filósofos. La creación de una nueva escala de valores, que nada tenga que ver con los valores tradicionales. Sin embargo, es un error. ¿Por qué? Porque si persigue el bien, ¿por qué tengo que decir que está obsoleto? Sí. El bien nunca es obsoleto. El bien es en sí. Hasta tal punto, Reuli, que desde el punto de vista filosófico, el mal no tiene constitución en sí misma. Si no tiene origen, no, nada de eso. El mal es ausencia del bien. Lo que tiene con un ente, como se le llama, entidad, que de ahí viene esa palabra, ser, es el bien. Lo otro es ausencia de. Entonces, que la gente vea esto bueno y aquello malo, tiene que ver mucho de las grandes influencias que nosotros tenemos, que han permeado toda la vida social, institucional, desde el Estado, desde tantas instituciones que están llamadas a brindar un servicio, pero que ya como que se ha transformado su ideología. Señor Hugo, yo que siempre estoy ahí en los barrios, andando en las calles, y he visto muchas personas llevando el mensaje, no tanto de la Iglesia Católica, sino de otras religiones, vamos a decir Iglesia Evangelista, entre otras religiones así. ¿Por qué que llevan el mensaje de esa forma, como para hablarle claro, tirar, voceando, que hablan en lenguas extrañas que nosotros no conocemos? Porque yo entiendo que el mensaje se debe de llevar de algo que yo entienda. Entonces usted hablándome a mí de esa forma, no creo que voy a llegar al punto que usted me quiere llevar. Bueno, Reuli, contestarte esa pregunta, yo no puedo hacerlo, porque tendrías que hacérselo a esas personas porque utilizan, digamos, un tipo de predicación. No está en mí hacer una categorización diciendo este es buena, este es mala. No. Okay, sí. Hay que ser muy respetuosos de las libertades de los demás, y eso es cosa que ya compete a cada uno. Ahora, decías, más que diferencia de religiones, es de iglesias. Porque los cristianos evangélicos, los cristianos católicos y demás sectas, por ejemplo, que hayan por ahí, por mencionarte nombres, somos todos cristianos, pertenecemos a una misma religión. Hay diferencia de iglesias, no de religiones. Eso entonces está entendido, hay diferentes religiones, pero siempre el mismo Dios. ¿Es la Iglesia Católica la religión que domina el mundo? Vamos a decir que lo que dijo un perteneciente a la Iglesia Católica, eso es la razón, es lo que es. Bueno, no me gusta el concepto de dominio, vamos a decirlo de un modo distinto. Sí. No es, cuando se habla de un dominio, es que yo no respeto la libertad de los demás y se hace lo que yo diga. Sí. No, ahora, hay una tradición histórica que tiene la Iglesia Católica que toda persona, creyente o no, tiene que respetar. Y las fuerzas que puede tener no es porque le vino de hoy día. Vamos un poco a la historia, Reuli. En la antigüedad, cuando la caída del Imperio Romano por los bárbaros que llegan a Europa y se da un cambio, la única institución que permaneció fue la Iglesia Católica. Por lo mismo tanto, la educación, la cultura, las artes, fue quien las conservó. Entonces, ese valor que tiene la Iglesia, un valor histórico,
no lo tiene, y quizás una persona hoy día en el 2020 diga, bueno, pero es que hay que irnos al siglo III, al siglo II, al siglo IV, cuando no existía nada de lo otro, Reuli. Entonces es una tradición viva, una fuerza histórica que está en la historia, que yo no puedo venir ahora y borrarla, porque el yo querer borrarla es atentar hasta contra la identidad. Por ejemplo, las universidades, Reuli, ¿dónde surgen? ¿Dónde se conserva el conocimiento? Es en los monasterios. Sí, eso es así. Entonces, ¿cómo contestarte? Es algo que hay que hacer un análisis muy fuerte, muy grande, para uno entender la influencia quizás que puede tener. Pero no una influencia, te digo, desde el dominio avasallador, sino desde una verdad en la historia, Reuli, desde un aporte que ha hecho la Iglesia a la humanidad que es invaluable, Reuli. Nosotros venimos caminando desde el siglo I y estamos en el 2020 y es toda una historia que ha habido. Y en esa historia, cosas buenas, cosas no tan buenas, como en la historia en sí, pero a grandes aportes que nadie puede rechazar. Claro. Porque hasta rechazarlo sería, mira, igual. Desde la cosmología, desde la gnoseología, desde la metafísica, desde las matemáticas, desde las ciencias, Reuli, inexplicable. O sea, es algo que hay que sentarse a ver. Todo este acontecer histórico que ha habido en relación a la Iglesia Católica, como tú mencionas. Bastante trascendente. Hugo, yo quiero un punto que usted me aclare, que es una incógnita que llevo hace mucho tiempo, desde que ya he abierto mis conocimientos. ¿Por qué los sacerdotes tienen que llevar esa doctrina de que no pueden tener una familia? Bueno, procrear una familia, tienen que ser siempre siervos de la palabra, llevar ese régimen de firmeza. Mira, hay que distinguir, porque la gente habla de los sacerdotes, pero es algo muy amplio, Reuli. Sí. Por ejemplo, en la iglesia existen distintos ritos, en lo que algunos ritos, por ejemplo, como el nuestro, el romano, tienen que observar el celibato. Pero hay otros ritos que ya pertenecen más a las iglesias orientales, que están en comunión plena y perfecta con nosotros, que no tienen que observarlo. Pero como es algo que no nos vamos a entender mucho, porque entendemos esta parte de acá, te voy a contestar. Mira, Reuli, la palabra de Dios misma lo dice. Hay mucha gente que dice que el celibato no tiene fundamento bíblico, que no esto y lo otro, pero no, el Señor mismo lo ha dicho y San Pablo lo ha reiterado en abundantes ocasiones. Cuando habla de el eunuco ¿quién era? Esta persona que los reyes destinaban al cuidado de sus esposas y eran castrados. Claro está, Reuli, si tú tienes a tu esposa, que es lo más grande para ti, que es la reina, y tú vas a poner 4 hombres que te la cuiden, tú tienes que asegurarte, claro, que no te la violen o pase algo, digamos en la época, no entendiéndolo desde hoy día. Y era un fenómeno que se daba, una situación. Por eso cuando la Biblia habla de que hay personas que nacen eunucos y otros que se hacen por el reino de los cielos, Reuli, el celibato es un signo de lo que nosotros vamos a vivir en el reino de los cielos. Me explico. En el cielo no hay matrimonio. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Qué se hace aquí en la tierra? Sí, Padre, ¿y cómo usted se ha inventado eso? ¿Cómo ha dicho la iglesia que en el cielo, porque esa es mi esposa, que yo la amaré para siempre? Bueno, a Jesús le preguntaron un día para ponerlo a prueba. La ley judía mandaba que si tú tenías una esposa y no le dabas descendencia, tu hermano tenía que casarse con esa mujer para darte descendencia a ti. O el hermano suyo. Sí, a Jesús le ponen el ejemplo, un ejemplo extremadamente exagerado, de una mujer que tuvo más de 9, ponle 15 para adaptarlo hoy día. Sí. Hoy día, vamos a suponer que tú tienes 14 hermanos y que la esposa tuya y que los 15. Entonces a Jesús le preguntaron, unos que no creían en la resurrección, al final de los tiempos, ¿esposa de cuál de todos será? Sí. Ponte tú que sean 20, que digan, bueno, y entonces, como viviremos eternamente en el cielo, ¿de cuál de los 20 va a ser la esposa? Y dijeron, vamos a ver. Un gancho tan duro que se va a caer. Y Jesús contesta, seremos como ángeles. En el cielo no hay matrimonio. Por tanto, el celibato mismo, aparte de todo lo que se pueda decir, es un signo de lo que nosotros viviremos en el cielo, acá en la tierra.
Fuera de ahí, Reuli, es un don. Y si no se ve como un don, no lo vamos a entender. Muy bien. Para ti, para cualquier persona, no lo puedo entender. No, porque ¿cómo yo voy a entender? Por ejemplo, ¿cómo yo voy a entender que una persona vaya a las 12 de la noche y se meta al mar a hacer pesca, al mar Negro? Y el miedo y la cosa, y yo no lo voy a entender porque ese no es mi mundo. Claro. Y yo no he recibido el don de la pesca, ni tampoco ese ejercicio. Entonces, el celibato, más que es una disciplina eclesiástica, pero también es un don. Es un don que hay que pedirle a Dios también como parte esencial, pero que te hables de un corazón indiviso para tú entregarte por completo al ministerio. Cuando tú hablas, por ejemplo, del celibato, no es más de que yo no tenga otra cosa que ocupe el espacio total que tiene que tener Dios en mi vida. Padre, entonces el que está allí, ese no lo ocupa, el que se entrega, no, está bien, pero a su manera, a su estilo, a su forma, porque es una vocación a la que cada uno ha sido llamado. Eso es así. Padre, hoy día está pasando muchas cosas malas, sí, vienen muchos tornados, que tormenta, que terremoto en tal país. Esta revolución ahora de los hombres que quieren ya traspasar a otro sexo. ¿Ve usted ya que el fin se está acercando porque todas las cosas están pasando y eso? Mira, Reuli, hay cosas que son propias de la naturaleza. Te contesto y también a todos los que nos están viendo en estas plataformas digitales. Hay mucha gente que quiere ver un temblor de tierra, un terremoto, algo como el fin del mundo. Y no nos enfocamos en lo que realmente es. La naturaleza es un ser vivo. Todo ser vivo, cada cosa que tú le haces, le afecta. Si tú vienes a una mata de mango y le cortas un ramo, lo que sea, es un ser vivo. Y todos estos fenómenos naturales son parte de la misma naturaleza. No es la obra y la mano de Dios que está destruyendo o acabando todo. Porque muchas veces queremos presentar a Dios como el peor del mundo. El destructor más fuerte, el que va a acabarlo todo. Disculpe, sacerdote, hay un punto que yo tengo claro desde jovencito, de que todo pasa por obra de Dios. Es decir, que escuché varios discos cristianos que dice que si se mueve una hoja es por la voluntad de Dios. Mira, cuando nosotros decimos que todo pasa por la mano de Dios, no es que Dios es que lo hace, que lo ejecuta, por ejemplo. Sí. Si yo a ti te mato, no es obra de Dios. Por tanto, no puedo decir ¿Qué negativo? Que todo lo que pase es obra de Dios, es voluntad de Dios. No, Dios me ha dado a mí la libertad, la voluntad para yo obrar conforme al bien. Pero si yo obro conforme al mal, no es voluntad de Dios. Entonces, Reuli, no es que cada ciclón, que cada temblor de tierra, porque si fuera así, las muertes, el responsable fuera Dios, es el responsable. Sí. Ese es el origen de eso. Y no es así como te explico. Dios ha creado, Dios se ha manifestado a ti mismo, pero te ha creado en libertad, Reuli, y a todos los que nos siguen acá. Te ha creado y de tal modo que las cosas malas que tú hagas, Dios no es el responsable. Sí. Tú tienes que, entonces hay cosas que pasan, que suceden como parte de un orden armónico. Y en ese sentido decimos que Dios está a la base de todo porque Él es el creador de todo. Eso así. Pero no es porque el terremoto lo envió Dios, el ciclón lo envió Dios. No, Dios ha creado un orden armónico en la naturaleza en la que ella es un ser vivo y también siente, padece la sequía que experimenta el mundo. Este calor tan fuerte, ¿por qué es? Los glaciares se están derritiendo, lo que mantienen el equilibrio. Claro. El polo norte, el sol, la capa de ozono, la contaminación. Entonces, no es que Dios está castigando al ser humano con todo este calor. Es que el ser humano ha herido tanto la madre naturaleza que esas son las repercusiones negativas por las que nosotros tenemos que pagar nuestro mal uso de la libertad. Sí, porque todo lo vemos así y que Dios nos está castigando. Gotas de como lluvia, si Dios fuera el castigador, que Dios se complace en vernos fracasados como criaturas. Y no es así. Y es también un tipo de predicación que tenemos que cambiar. Dios se complace en que el pecador se convierta, en que viva. Dios quiere que yo viva, no que yo muera. Por tanto, yo nunca puedo pensar que Dios es el que está a la base de todas las cosas malas y negativas para que yo me convierta, porque Dios quiere que yo cambie a la fuerza y me lo está haciendo. Ese no es Dios. Jesús nos ha revelado un Dios que es amor, ternura, misericordia, y también justicia.
no es Eso que es. es todo amor y misericordia. Pero esencialmente no es este que está ya con un fuete, esperando que yo fracase para darme un latigazo y riéndose cuando me va mal. Y ahora es feliz con esta sequía que hay en Luperón. Sí, sí. Y que no hay comida para los animales. Dios está diciendo, muy bien, porque no se convierten. Así me gusta. Ese no es Dios. Claro. Ese sería un inquisidor. Y ese no es el Dios que Cristo nos ha revelado como Padre. Como Padre. ¿Y qué padre quiere cosas malas para sus hijos? Señor Hugo, hemos visto que ya en nuestro país se está por legalizar lo que viene siendo las cosas del aborto. Cosa que no lo veo, a mi punto, nada agradable. Todos tenemos el derecho de la vida y que se legalice de una forma de que esté libremente, que todas las mujeres, vamos a decir, en las calles vayan y hagan ese acto feroz, algo feo. Su punto acerca de eso. Mira, Reuli, es un punto espinoso, pero te voy a hablar del sentido legal, como lo has mencionado, Sí, claro. de la legalización. Aquí en nuestro país eso todavía no es realidad ni lo va a ser, porque para poder serlo hay que modificar la Constitución. Claro. Nuestra Constitución defiende la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y toda cosa que pase por ahí va en contra de nuestra Carta Magna, de nuestros valores. Eso es así. Entonces, un código penal o una ley especial cualquiera no está por encima de la Constitución. Por eso, estos muchos debates no son más que tantear, Sí. para ver cómo va la cosa. Pero todo aquel que tenga conocimientos jurídicos sabe que dentro de las leyes hay una escala, hay una ley que es orgánica, hay una ley que no, y nada está, por ejemplo, por encima de la Constitución. Claro, eso Entonces eso es tantear, a ver cómo están los cristianos, cómo recibe la sociedad, grupos minoritarios que hacen fuerza, pero en el fondo cosas que son improcedentes, porque, te repito, vamos a suponer que se apruebe. Sí, Pero si se aprueba, vamos al Tribunal Constitucional y se cae. se cae, claro. Porque esa ley contradice un principio de la Constitución. Entonces, te digo, son cosas, diálogos muchas veces estériles, porque estas personas ni están dispuestas a dialogar. Y cuando tú presentas un fundamento, no, lo que yo quiero es esto y punto. Entonces, muchas veces creen que es algo que tiene que ver con la religión, que la iglesia es un tema de vida. Y el Estado tiene que garantizar la vida a todos sus ciudadanos, a todos. Y hay, Reuli, dicho sea de paso, para mencionarte los derechos del no nacido. Claro. Ha habido que legislar para proteger los derechos del no nacido, porque ¿quién lo va a proteger? El indefenso. Mira, te voy a poner un ejemplo una vez, y ya con esto concluyo el tema del aborto. Y mira que no te he dado Sí. ninguna apreciación personal, ni nada, solamente el punto de vista legal punto, claro, en nuestro país. y conocido. Ya en otra ocasión quizás hablaremos de sus repercusiones. Mira, Reuli, hubo una vez que fue una señora a donde un médico y quería eso, abortar. Dijo que ya tenía muchos hijos y que ya no quería tener más. Vamos a ponerle 7, tenía 7 hijos. Y cuando vaya donde el médico le dice que es que no lo puede tener, que no puede tener más hijos, que son muchos, y que además que sale caro, que la comida, esto y lo otro. Y, Un acto de cobardía lo vería yo. bueno, déjame continuar con la anécdota y no entrarte en ese tipo de emisión de juicio. Para hacer la anécdota, Sí. después podemos interpretarla. Y el doctor le pide que haga pasar a su hijo mayor, a su hijo más grande. Y le da un cuchillo y le dice, mire, mate a ese que se puede defender. Y ese le sale más caro ahora mismo. Ay, doctor, ¿y cómo yo voy a matar a mi hijo? Pues eso es lo que usted quiere hacer con aquel que tiene en el vientre. Cada cual Muy entendido. interprete como lo puede interpretar. Sí. Hugo, ya estamos llegando a la parte final de este espacio. Quiero saber qué le ha parecido este conversatorio. Mira, Reuli, estos espacios son muy interesantes y sobre todo hoy día, en el que tú tienes la oportunidad de llegar a donde personas que quizás ni conoces, Sí. o personas que te han visto, que tú has visto, y es grande la ventaja que nos brinda estos medios de tecnología, claro. comunicación social, la tecnología, y sobre todo en este tiempo de pandemia que hemos Claro. experimentado, que ha habido muchas personas que tenían pensamientos negativos,
ahora tú lo ves, wow, qué bendición. Sí. Y fue lo que hizo posible, Agradeciendo más. lo que hizo posible Reuli y todos quienes nos siguen en estas plataformas, que personas en Estados Unidos, que personas en Sosúa, en la capital, que estuviéramos cerca cuando no podíamos salir de casa. Eso es. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios? Bueno, también creo que hay que decir, consecuencias positivas, consecuencias negativas, Claro. pero vamos a valorar lo que tenemos. Eso es. ¿Cómo no dar gracias a Dios por habernos dado la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, tantos dones, para que nosotros pongamos todo esto al servicio del bien? Reuli, al servicio del bien, nunca al servicio del mal. No Así es. puedo emplear mi conocimiento, sentarme a maquinar para hacer daño, no, para hacer el bien. Por tanto, este conversatorio, gracias, estamos siempre prestos y dispuestos para colaborar contigo, con toda persona y sobre todo para llegar a tantos espacios donde tantas familias, tantas personas que nos permiten esta bendición. Invita a sus de los seguidores que medios se de suscriban a la comunicación plataforma. social. Bueno, invito a todos mis seguidores que le den like, que se suscriban, para que también ayuden a Reuli en este proyecto que él tiene de llevar mensajes no solamente a nuestra ciudadanía de Luperón, sino a todas partes, al mundo entero, en esta gran brecha digital que ya no es brecha, Reuli, Sí. porque ya tú llegas a Es todas un túnel, partes. es un paso directo. Hugo, ya para finalizar, tengo dos preguntas. Si usted hoy día se encuentra con Dios, ¿qué usted le diría? ¿Qué yo le diría? Gracias por haberme llamado al sacerdocio, lo más grande que ha pasado en mi vida, lo más grande que ha pasado en mi ser. Hacer cuestionantes, preguntas estériles, de nada sirve. Gracias porque te pude ver. Gracias porque me permitiste estar contigo. Ya lo otro, Reuli, no importa. Si estoy al lado suyo, es lo más importante para mí. Amén. Un mensaje ya para finalizar a la juventud que lo sigue y que lo ve como ejemplo de superación, que todo con Dios delante puede ser posible. Un mensaje, Reuli, sobre todo para la juventud de Luperón. Esta es su casa, esta es su iglesia, este es su sacerdote, el que juega con ustedes en la cancha, el que comparte, el que está en todas partes. Se puede ser joven y amar y seguir al Señor, porque eso es lo que somos. Y ser joven hoy día es una bendición, una experiencia única. Y no permitamos nunca que nadie nos robe los sueños. Y que la o juventud nos no es critique eterna. por ser joven. Y además, Reuli, has dicho un punto clave. No seremos jóvenes siempre, dejémonos ayudar, orientar también. Pero esencialmente, luchemos por valores, por ideales que permanezcan en el tiempo. No por cosas que yo lo voy a perder cuando ya tenga 30, no. Lucha por formarte para que aunque tengas 50, 40, 80 y hasta 100 si Dios lo quiere, tú sigas siendo la misma persona con tus valores, con tu visión y con la convicción de que siempre has vivido conforme al proyecto y a la voluntad de Dios. Nunca pensemos que mi forma de vida se contrapone a la misión que Dios tiene para mí. Y si se contrapone, tiene que ser porque no ando por buenos caminos. Pero no pensemos que porque somos jóvenes no podemos seguir al Señor. Él nos ama, nos quiere jóvenes, fuertes, Reuli, animados, para poder inyectar a la sociedad todo eso que le hace falta. Una sociedad con un sistema que nosotros muchas veces no nos sentimos ni incluidos, no nos sentimos parte, pero vamos a dar un buen y nuevo giro a este sistema en el que todos tengan cabida. Excelente, ya hemos llegado a este espacio. Le invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación, así llegamos a más personas. Vamos a terminar con un breve aplauso. Bendiciones para todos, gracias, Reuli, y que Dios siempre sea nuestra meta. Muchas gracias.